La verdad es que moverse, migrar, está en nuestro ADN. Ya sea por exploración, por pura supervivencia o por la promesa de una vida mejor, la migración es una de las grandes historias que han definido a la humanidad. Pero, a ver, ¿qué pasa en la mente cuando se deja todo atrás? Ese es el viaje que vamos a analizar hoy. Ok, para que tengamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en esta cifra. 214 millones. Esa es la cantidad de migrantes que la Organización Internacional para las Migraciones estima que hay en el mundo. O sea, es como si una nación entera, un país gigante, estuviera en constante movimiento. Y claro, cada persona es una historia, y cada historia una travesía interna. Entonces, ¿qué es lo que pone en marcha estos viajes tan masivos? Bueno, los expertos suelen hablar de dos tipos de fuerzas, como dos imanes, unas que te empujan a irte y otras que te atraen hacia otro lugar. Por un lado están los factores de empuje, la inestabilidad política, la violencia o simplemente la necesidad de sobrevivir que literalmente te obligan a salir. Y por el otro están los factores de atracción, la promesa de un futuro mejor, ya sea un buen trabajo o una educación de calidad, que llama desde lejos. Este va a ser nuestro mapa para los próximos minutos. Rapidito. Primero veremos la magnitud de este mundo en movimiento. Luego vamos a desglosar el viaje en 3 etapas clave para entenderlo mejor. Nos meteremos de lleno en el costo mental de todo este proceso. Exploraremos los obstáculos sociales que aparecen en el camino y finalmente veremos cómo, a pesar de todo, se puede encontrar un nuevo lugar para echar raíces. A ver, algo súper importante para entender de verdad la experiencia migrante es no pensar que es un solo evento, como cruzar una frontera y ya. Los investigadores proponen un marco de 3 etapas que nos ayuda a ver el panorama completo. Es un proceso largo y muy complejo, no solo un momento en el tiempo. Y estas son las etapas. Primero, la premigración, aquí es donde todo empieza, ¿no? Con la decisión, que casi siempre es durísima, y toda la preparación que conlleva. Luego viene la migración como tal, el viaje físico, que puede ser cosa de días o a veces de años. Y finalmente, la postmigración, que, ojo, suele ser la etapa más larga y la más compleja, el adaptarse a un mundo completamente nuevo, con sus propias reglas y cultura. Y aquí viene algo que quizás no nos esperamos. Uno pensaría que los problemas de salud mental explotan durante el caos del viaje, ¿cierto? Bueno, pues resulta que no siempre es así. A menudo, las tasas de enfermedad mental son más bajas al principio. Los verdaderos desafíos psicológicos suelen aparecer más tarde, en ese largo periodo de ajuste, cuando la adrenalina del viaje baja y la nueva realidad se asienta. Y justamente eso nos lleva de lleno al costo mental. Porque claro, están las maletas que se pueden llevar, las que se facturan, pero hay otro equipaje, uno invisible, que pesa muchísimo más y se lleva en la mente y el corazón. Detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Qué sucede cuando lo que se pierde no es solo una casa, sino todo un universo de cosas familiares? La comida, los olores, el idioma, esas bromas que solo la gente cercana entiende. Bueno, esa pérdida masiva tiene un nombre. Se le conoce como duelo cultural. Y es justo eso, el dolor profundo que se siente al perder la propia cultura, las conexiones sociales e incluso una parte de la propia identidad. Y ojo, esto es importantísimo, no es una enfermedad, es una reacción totalmente normal y humana ante una pérdida gigantesca. Y es que esa pérdida no es una sola cosa, es como un desgarro en muchos frentes a la vez. Estamos hablando de la familia y los amigos que se quedan, del idioma materno, con todas sus bromas y sus dichos, de los valores con los que crecimos, y a ver, quizá lo más duro, de toda esa red de apoyo que estaba ahí, sosteniéndonos, a veces sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Ahora, es clave entender que sentir este duelo es sano, es una señal de que lo que se dejó atrás importaba. Y mucho. El problema viene cuando ese dolor se vuelve tan, pero tan profundo y constante que paraliza, que no permite seguir adelante. Es en ese punto cuando puede ser necesaria la ayuda profesional. Pero bueno, la salud mental de una persona migrante no es solo una cuestión interna de lo que pasa en su cabeza. El entorno, la sociedad que le recibe, juega un papel fundamental.
Así que ahora vamos a ver esas barreras externas, esos obstáculos sociales que pueden o facilitar el proceso o destruirlo por completo. Pensemos que la actitud de la nueva sociedad es como un camino que se bifurca. Si es un camino de bienvenida y oportunidades, el ajuste va a ser mucho más llevadero. Pero si es un camino hostil, lleno de obstáculos, la adaptación se convierte en una lucha constante. Este recibimiento puede ser de verdad un factor determinante. Y esto no es teoría, para nada. Veamos este dato del Reino Unido. 1 de cada 8 personas de minorías étnicas sufre algún tipo de acoso racial al año. Pensemos en eso. No es un evento aislado. Es un estrés crónico, un goteo constante que día a día puede minar por completo el bienestar de una persona. Y claro, ese estrés social deja huellas, cicatrices muy reales y medibles. Hay estudios del Reino Unido que muestran algo realmente alarmante. Las personas de ascendencia afrocaribeña tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de ser ingresadas por psicosis que la población blanca. La conexión es directa y, bueno, es muy potente. Y este gráfico lo muestra clarísimo. La correlación es directa. A mayor percepción de discriminación en un grupo, como pasa con los marroquíes en este estudio, más altas son las tasas de psicosis. Y al contrario, a menor discriminación, como en el caso de los turcos u otros occidentales, las tasas bajan muchísimo. La evidencia es, la verdad, contundente. Ok, sé que el panorama puede sonar un poco desolador hasta ahora, pero, y ese es un gran pero, a pesar de todos estos desafíos que son inmensos, la historia de la migración es ante todo una historia de resiliencia, una resiliencia increíble. Así que ahora veamos cómo se logra una adaptación exitosa. Y este es el punto central. La gran mayoría de los migrantes no solo logra adaptarse, sino que prospera. Desarrollan identidades que son biculturales, se convierten en verdaderos puentes entre dos mundos. Y al hacer eso, no solo se enriquecen sus propias vidas, sino que aportan muchísimo a las sociedades que los reciben. Entonces, ¿cuál es la receta para que esto funcione? Bueno, es una calle de doble sentido, una responsabilidad compartida. Por un lado, del individuo. Ayuda muchísimo tener una red de apoyo, una mente abierta a lo nuevo y poder comunicarse. Pero claro, eso es solo la mitad. La otra mitad depende de la sociedad que acoge. Tiene que ser receptiva, solidaria y, muy importante, ofrecer servicios que entiendan la cultura de la persona que llega, como en la atención médica. Al final del día, la idea de una adaptación exitosa no es que una cultura desaparezca dentro de otra. Es mucho más complejo y bonito que eso. Es una negociación constante, un proceso para redefinir la propia identidad y encontrar un lugar en un nuevo mundo. Requiere esfuerzo y flexibilidad, sí, pero de ambos lados. Y bueno, todo esto nos lleva a una pregunta final, una que va más allá de las estadísticas y que nos interpela a todos. ¿Cómo le hacemos para construir sociedades donde el viaje de migrar no termine en enfermedad, sino que nos enriquezca a todos, mutuamente? La respuesta no solo define el futuro de millones de personas, sino que define qué clase de comunidad queremos ser.